Buenas tardes, hermanos de la carretera. Mi nombre es Rodrigo, tengo 45 años y llevo 20 años manejando por las rutas de México. Mi camión se llama El Bastión del Honor, es un Western Star 5700 del 2020 que compré hace 3 años, y ha sido testigo de muchas historias que me han enseñado sobre el valor, la justicia y la protección de los inocentes. Hoy quiero contarles algo que me pasó hace 6 meses en la carretera federal 85, entre Nuevo Laredo y Monterrey, algo que me demostró que a veces el destino pone a las personas correctas en el lugar correcto para hacer lo que es justo, aunque eso signifique arriesgar todo. Antes de empezar, quiero preguntarles algo importante. ¿Alguna vez han visto a alguien en peligro real y han sentido esa llamada interior que les dice que tienen que actuar? ¿Han experimentado ese momento donde saben que no pueden voltear la cara y seguir su camino? Déjenme sus respuestas en los comentarios, porque esta historia trata exactamente de esos momentos donde uno debe elegir entre la seguridad personal y hacer lo correcto. Y si creen que estas historias de valor y justicia son importantes, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Era una tarde calurosa de agosto, el termómetro marcaba 42 grados y yo manejaba mi Western Star por la carretera federal 85, regresando de entregar una carga de maquinaria pesada en Nuevo Laredo. Tenía prisa por llegar a Monterrey antes del anochecer porque al día siguiente tenía otra entrega temprano, pero el tráfico estaba fluido y el viaje iba sin contratiempos. De repente, por el espejo retrovisor vi algo que me llamó la atención. Una motocicleta se acercaba a gran velocidad, zigzagueando peligrosamente entre los carros. El conductor parecía desesperado, y cuando la moto me rebasó, pude ver que era una mujer joven con un vestido rojo que ondeaba al viento. Lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban llenos de terror puro. La mujer manejaba la motocicleta como si su vida dependiera de ello, mirando constantemente por los espejos, claramente huyendo de algo o alguien. Su vestido rojo brillante contrastaba dramáticamente con la expresión de pánico en su rostro. Llevaba el cabello largo y negro suelto, que volaba salvajemente por el viento de la velocidad. Unos minutos después, vi por qué corría tan desesperadamente. Una camioneta pick-up negra con vidrios polarizados venía siguiendo la misma ruta errática que había tomado la motocicleta, acelerando agresivamente y tratando de alcanzarla. Desde mi posición elevada en el Western Star, pude ver que en la pick-up iban 2 hombres, y el conductor tenía una expresión de rabia que me heló la sangre. La persecución se intensificó cuando la mujer tomó la siguiente salida de la autopista, una carretera secundaria que llevaba hacia un pueblito llamado Los Ramones. La pick-up la siguió inmediatamente, y algo en mi instinto me dijo que esa muchacha estaba en peligro mortal. No lo pensé 2 veces y tomé la misma salida. En la carretera secundaria, la situación se volvió aún más peligrosa. La pick-up se había acercado tanto a la motocicleta que parecía que iban a chocar en cualquier momento. Pude ver que el conductor de la camioneta estaba gritando algo, y que la mujer del vestido rojo lloraba mientras manejaba, claramente aterrorizada pero sin detenerse. Fue entonces cuando la pick-up intentó una maniobra que me confirmó las peores sospechas. Trató de golpear la motocicleta por el lado derecho para hacerla caer. La mujer logró esquivar el impacto por milímetros, pero la maniobra la hizo perder el control momentáneamente. Vi cómo luchaba por mantener el equilibrio de la moto mientras el vestido rojo se agitaba como una bandera de auxilio. En ese momento supe que no podía ser solo un espectador de lo que claramente era un intento de agresión violenta. Aceleré el Western Star y me puse detrás de la pick-up, tocando el claxon insistentemente para que supieran que los había visto y que no estaban solos en esa carretera. La presencia de mi camión cambió inmediatamente la dinámica de la persecución. Los hombres de la pick-up se dieron cuenta de que ahora tenían un testigo de sus acciones, y eso los hizo más precavidos pero también más desesperados. Redujeron un poco la velocidad, pero siguieron persiguiendo a la mujer del vestido rojo. Por el radio CB empecé a escuchar conversaciones de otros camioneros que también habían notado la situación extraña en la carretera. Decidí usar el radio para pedir ayuda. Transmití por el canal 19 que había una emergencia en la carretera Los Ramones, que una mujer estaba siendo perseguida por hombres agresivos y que necesitábamos que alguien contactara a las autoridades. Inmediatamente varios compañeros camioneros respondieron que habían entendido la situación y que ya estaban haciendo las llamadas correspondientes. La mujer de la motocicleta tomó entonces una decisión desesperada. Se salió de la carretera principal y se metió por un camino de terracería que llevaba hacia un rancho abandonado. La pick-up la siguió sin dudarlo, y yo no tuve más opción que seguirlos también,
aunque sabía que mi Western Star no estaba diseñado para ese tipo de terreno. El camino de terracería era angosto y lleno de baches, perfecto para una motocicleta ágil pero terrible para una pick-up pesada y un camión como el mío. Sin embargo, la desesperación nos mantenía a todos en movimiento. La nube de polvo que levantábamos era tan densa que apenas se podía ver a unos metros de distancia. Fue en ese camino donde finalmente pude escuchar lo que gritaba el conductor de la pick-up. Entre el ruido de los motores y el viento, alcancé a escuchar palabras como «regresa acá», «eres mía» y otras amenazas que confirmaron mis peores sospechas. Este no era un simple desacuerdo entre conocidos, era un caso claro de violencia doméstica donde un hombre estaba persiguiendo a una mujer que obviamente trataba de escapar de él. La persecución llegó a su punto crítico cuando llegamos a una área despejada cerca del rancho abandonado. La mujer detuvo la motocicleta detrás de algunos árboles, claramente exhausta y sin más lugares donde huir. El vestido rojo que llevaba estaba desgarrado por el viento y la velocidad, y desde mi posición en el Western Star pude ver que estaba temblando de miedo y agotamiento. Compañeros que me escuchan, ¿han estado alguna vez en una situación donde sabían que los siguientes minutos iban a determinar si una persona inocente vive o muere? ¿Han sentido esa responsabilidad aplastante de ser la única barrera entre un depredador y su víctima? Cuéntenme en los comentarios si también han enfrentado momentos donde tuvieron que decidir entre su seguridad y la de un extraño, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Los dos hombres se bajaron de la pick-up con actitud amenazante, y pude ver que uno de ellos llevaba algo que parecía ser un arma. La mujer del vestido rojo estaba acorralada, sin escape, y yo era la única persona que podía intervenir antes de que algo terrible pasara. No lo dudé ni un segundo. Estacioné el Western Star de manera que bloqueara completamente el camino de salida, bajé de la cabina, y caminé con paso firme hacia donde estaban los tres. Los hombres se voltearon hacia mí con sorpresa y molestia. Claramente no esperaban que alguien interfiriera en lo que ellos consideraban un asunto privado. El que parecía ser el líder, un hombre como de 35 años con pinta de matón de cantina, me gritó que me fuera de ahí, que esto no era asunto mío. Pero cuando me acerqué más y él vio mi tamaño y mi actitud decidida, su tono cambió un poco. Le dije con voz calmada pero firme que la persecución había terminado, que ya habían llamado a las autoridades, y que lo mejor era que se fueran antes de que las cosas empeoraran. La mujer del vestido rojo me miró con una mezcla de alivio y terror. Era joven, tal vez de unos 28 años, con rasgos delicados pero marcados por el miedo y el cansancio. Tenía moretones visibles en los brazos, y el vestido rojo que llevaba estaba desgarrado en varios lugares. Cuando nuestros ojos se encontraron, pude ver una súplica silenciosa pidiendo ayuda. El segundo hombre, más joven que el primero, trató de rodearme para llegar hasta la mujer, pero me moví para bloquearlo. Le expliqué que había varios camioneros que habían visto toda la persecución, que las autoridades ya venían en camino, y que si tocaban a esa muchacha, tendrían que pasar sobre mí primero. Fue entonces cuando el hombre mayor mostró lo que llevaba en la mano. Efectivamente era una pistola. Me apuntó y me dijo que me metiera en mis propios asuntos si no quería salir lastimado. Pero en lugar de asustarme, eso me confirmó que había hecho lo correcto al intervenir. Un hombre que persigue a una mujer con un arma no tiene intenciones pacíficas. Mantuve la calma y le dije que disparar a un camionero en pleno día, con testigos y autoridades en camino, solo iba a empeorar muchísimo su situación legal. Le expliqué que todavía tenía oportunidad de irse sin consecuencias mayores, pero que si seguía con las amenazas y la violencia, iba a convertir lo que tal vez era un problema familiar en un delito federal. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La mujer del vestido rojo seguía escondida detrás de la motocicleta. Los dos hombres me apuntaban con el arma mientras decidían qué hacer, y yo mantenía mi posición firme entre ellos y su víctima, calculando mentalmente si podría desarmar al pistolero antes de que disparara. Fue en ese momento crítico cuando escuchamos las sirenas a lo lejos. Los compañeros camioneros habían logrado contactar a las autoridades, y la policía estatal venía hacia nuestra ubicación. El sonido de esas sirenas cambió completamente la dinámica de la situación, y pude ver en los ojos del hombre armado que sabía que se le había acabado el tiempo. Lo que pasó después fue una secuencia de eventos que se desarrolló en cuestión de segundos pero que se sintió como una eternidad. Los dos hombres intercambiaron miradas rápidas cuando escucharon las sirenas acercándose. El que tenía la pistola bajó el arma y le gritó algo al más joven en un idioma que no pude identificar completamente, pero que sonaba como órdenes urgentes.
Era obvio que sabían que tenían pocos minutos antes de que llegaran las autoridades. En lugar de huir como esperaba, el hombre armado tomó una decisión desesperada. Corrió hacia la mujer del vestido rojo tratando de agarrarla antes de escapar. Gritaba que ella era su esposa, que tenía derecho a llevársela, que nadie podía impedírselo. La mujer se levantó de donde estaba escondida y corrió hacia mí, buscando protección. No iba a permitir que esos desgraciados se llevaran a esa muchacha. Me interpuse entre ellos y ella, y cuando el hombre trató de empujarme para pasar, le agarré la muñeca donde tenía la pistola. Era más pequeño que yo, pero estaba desesperado y eso lo hacía peligroso. Forcejeamos por el control del arma mientras su compañero trataba de ayudarlo. Durante la lucha, la mujer me gritó información crucial. Me dijo que se llamaba Isabella, que estos hombres eran su exmarido y el hermano de él, que había logrado escapar de una casa donde la tenían secuestrada desde hacía 3 días, y que habían amenazado con matarla si trataba de divorciarse definitivamente. El forcejeo por la pistola duró varios segundos que se sintieron eternos. Finalmente logré desarmar al tipo y aventar el arma lejos de nosotros. Los dos hombres se dieron cuenta de que las sirenas estaban muy cerca y que ya no tenían oportunidad de llevarse a Isabella. El exmarido me gritó que esto no se iba a quedar así, que él sabía dónde encontrarla y que iba a regresar por lo que era suyo. Corrieron hacia su pick-up y arrancaron a toda velocidad por el mismo camino de terracería por donde habíamos llegado, levantando una nube de polvo que los ocultó rápidamente. Isabella se dejó caer al suelo, temblando y llorando, pero esta vez eran lágrimas de alivio más que de terror. Me arrodillé junto a ella y le aseguré que ya estaba a salvo, que las autoridades iban a llegar en cualquier momento, y que yo no la iba a dejar sola hasta estar seguro de que estuviera protegida. Fue entonces cuando pude ver más claramente las heridas que tenía. Además de los moretones en los brazos, tenía marcas en el cuello que parecían de estrangulamiento, y cortes pequeños en las manos como si hubiera luchado para defenderse. Paisanos que me acompañan, ¿han visto alguna vez de cerca los efectos de la violencia doméstica en una mujer? ¿Se han dado cuenta de cómo el terror puede marcar no solo el cuerpo sino también el alma? Cuéntenme en los comentarios si también han sido testigos de esta tragedia que destroza tantas familias, porque ese día entendí que el silencio cómplice es tan peligroso como la violencia misma. Cuando llegaron las patrullas de la policía estatal, Isabella y yo les contamos toda la historia desde el principio. Los oficiales tomaron nuestras declaraciones, fotografiaron las heridas de Isabella y pusieron inmediatamente una orden de búsqueda para la pick-up negra y los dos agresores. Isabella me contó su historia completa mientras esperábamos que llegara una ambulancia para revisar sus heridas. Me dijo que había estado casada con Marcos durante 4 años, y que durante los últimos 2 la violencia había escalado de empujones ocasionales a golpizas brutales que la habían mandado al hospital varias veces. Había logrado divorciarse legalmente hacía 6 meses, pero Marcos no aceptaba la separación. La había estado acosando, amenazando, y finalmente la había secuestrado de su trabajo con la ayuda de su hermano. Durante 3 días la habían tenido encerrada en una casa abandonada, donde la golpeaban y la amenazaban con matarla si no regresaba con él. Isabella había logrado escapar esa mañana cuando los dos hombres se fueron a comprar comida y se olvidaron de cerrar bien la puerta. Encontró las llaves de una motocicleta vieja que estaba en el patio, y salió huyendo sin más plan que alejarse lo más posible de sus captores. El vestido rojo era lo único que tenía puesto cuando logró escapar. Me contó que no tenía familia en la región, que su familia vivía en Puebla pero que Marcos los había amenazado también y que no sabía a dónde ir ni qué hacer. Tenía miedo de regresar a su trabajo porque Marcos sabía dónde encontrarla ahí, y no tenía dinero ahorrado porque él controlaba todas sus finanzas cuando estaban casados. Mientras hablábamos, llegó la ambulancia y los paramédicos revisaron a Isabella. Confirmaron que tenía varias contusiones, señales de estrangulamiento y síntomas de deshidratación y agotamiento extremo. Recomendaron que fuera al hospital para un examen más completo y para documentar oficialmente todas sus heridas para el caso legal. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría ambas nuestras vidas. Le dije a Isabella que no la iba a dejar sola en esta situación, que yo tenía una casa en Monterrey donde podía quedarse mientras las autoridades capturaban a sus agresores y que la iba a ayudar a reconstruir su vida de manera segura. Isabella al principio se negó, me dijo que ya había hecho demasiado por ella y que no quería involucrar a más gente inocente en sus problemas. Pero yo le expliqué que había pasado por algo similar con mi hermana menor años atrás, y que sabía lo importante que era tener un lugar seguro donde refugiarse mientras se solucionaba la situación legal.
El comandante de la policía estatal apoyó mi propuesta. Me dijo que era muy común que las víctimas de violencia doméstica no tuvieran lugares seguros donde refugiarse, y que el hecho de que yo estuviera dispuesto a ayudar podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte para Isabella. También me informó que iban a poner protección policial en mi casa hasta que capturaran a los agresores. Esa tarde, después de que Isabella fuera examinada en el hospital de Monterrey, la llevé a mi casa. Era una casa sencilla pero segura, con un sistema de alarma que había instalado después de algunos robos en el barrio. Le di la recámara principal, le conseguí ropa nueva para reemplazar el vestido rojo desgarrado, y le aseguré que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Los primeros días de Isabella en mi casa fueron de recuperación física y emocional. Dormía muchas horas porque el agotamiento y el trauma la habían dejado exhausta. Cuando estaba despierta, se mantenía siempre cerca de las ventanas, vigilando constantemente si aparecían carros desconocidos en la calle. El miedo todavía controlaba gran parte de sus acciones. Poco a poco, conforme pasaron las semanas, Isabella comenzó a relajarse y a mostrar su verdadera personalidad. Era una mujer inteligente, con estudios de contabilidad, que había trabajado en varias empresas antes de que su exmarido la obligara a renunciar para controlar mejor sus movimientos. También era muy trabajadora y se empeñaba en ayudar con todos los quehaceres de la casa, aunque yo le decía que se concentrara en su recuperación. La investigación policial avanzaba lentamente. Habían identificado a Marcos y a su hermano Roberto, y tenían órdenes de aprehensión contra ambos, pero parecía que se habían escondido muy bien. El detective a cargo del caso me explicó que este tipo de criminales a menudo tenían redes de apoyo que los ayudaban a evitar a las autoridades. Isabella empezó a recibir terapia psicológica para tratar el trauma del secuestro y los años de violencia doméstica. La psicóloga me explicó que el proceso de recuperación iba a ser largo, que las heridas emocionales tardan más en sanar que las físicas, pero que Isabella tenía una fortaleza interior impresionante que la iba a ayudar a salir adelante. Un mes después de que llegó a mi casa, Isabella me propuso algo que no me esperaba. Me dijo que quería conseguir trabajo para no sentirse como una carga, y me preguntó si yo conocía alguna empresa que pudiera contratarla. Resulta que mi empresa de transportes necesitaba precisamente a alguien que manejara la contabilidad, y Isabella tenía exactamente la experiencia que necesitábamos. La contraté no por lástima, sino porque realmente era la persona indicada para el puesto. Su trabajo fue excepcional desde el primer día. Organizó todos mis registros financieros que habían estado en desorden durante años, implementó sistemas de control que me ayudaron a ser más eficiente y estableció relaciones excelentes con mis clientes y proveedores. Gente querida que me acompaña, ¿han visto alguna vez cómo una persona puede florecer cuando encuentra un ambiente seguro donde desarrollar su potencial? Cuéntenme en los comentarios si también han sido testigos de esas transformaciones hermosas que suceden cuando alguien recupera la confianza en sí mismo, porque ver crecer a Isabella fue uno de los privilegios más grandes de mi vida. Trabajando juntos todos los días, Isabella y yo desarrollamos una amistad muy profunda que poco a poco se convirtió en algo más. No fue algo que buscáramos o planeáramos, simplemente sucedió de manera natural. Yo respetaba completamente su proceso de sanación y nunca presioné para que hubiera algo romántico entre nosotros, pero gradualmente nos dimos cuenta de que habíamos encontrado en el otro no solo un compañero, sino a nuestra alma gemela. 6 meses después de aquel día en la carretera federal 85, Isabella y yo habíamos construido juntos no solo un negocio próspero, sino una relación basada en respeto mutuo, confianza y un amor que había crecido desde la amistad y la admiración genuina. La tranquilidad de nuestra nueva vida se vio interrumpida una tarde cuando Isabella recibió una llamada amenazante en el teléfono de la oficina. Era la voz de Marcos, que había logrado localizar donde trabajaba y vivía ahora. Le decía que había estado observándola, que sabía que vivía conmigo, y que si no regresaba con él voluntariamente, iba a hacer que ambos pagar muy caro su traición. Inmediatamente contactamos a la policía, pero el detective nos informó que las amenazas telefónicas eran difíciles de rastrear y que necesitaban evidencia más concreta para poder actuar. Sin embargo, reforzaron la vigilancia policial en mi casa y en la oficina, y nos recomendaron que extremáramos las precauciones. Isabella estaba aterrorizada otra vez. Todo el progreso emocional que había logrado durante esos meses pareció desvanecerse en cuestión de horas. Volvió a tener pesadillas, a sobresaltarse con cualquier ruido y a revisar obsesivamente las cerraduras y las ventanas.
Verla regresar a ese estado de terror me partía el corazón y me llenaba de una rabia que había estado conteniendo durante meses. Decidí tomar medidas más drásticas para protegerla. Contraté a una empresa de seguridad privada para que instalara cámaras de vigilancia alrededor de mi casa y la oficina. También compré una pistola legalmente registrada y tomé clases de tiro, algo que nunca pensé que necesitaría hacer pero que las circunstancias me habían obligado a considerar. Una semana después de la llamada amenazante, las cámaras de seguridad captaron algo inquietante. Un carro desconocido había estado estacionado en diferentes puntos de la calle durante varias noches, siempre con alguien adentro observando mi casa. Cuando mostramos las grabaciones a la policía, confirmaron que era el mismo tipo de vigilancia que utilizan los acosadores antes de actuar. Fue entonces cuando Isabella tomó una decisión valiente que me sorprendió. Me dijo que estaba cansada de vivir con miedo, que quería que Marcos fuera capturado de una vez por todas, y que estaba dispuesta a ser la carnada para atraerlo y que la policía pudiera arrestarlo. Era un plan arriesgado, pero era la única manera de terminar definitivamente con esta pesadilla. El plan era que Isabella apareciera en lugares públicos donde Marcos pudiera verla, pero siempre con vigilancia policial discreta y conmigo cerca para protegerla. La idea era provocar que Marcos hiciera algo abiertamente criminal que permitiera a la policía arrestarlo con evidencia sólida. El primer intento fue en un centro comercial de Monterrey. Isabella pasó 2 horas caminando por las tiendas mientras yo la seguía a distancia y varios policías de civil vigilaban desde diferentes puntos. Efectivamente, Marcos apareció. Lo vimos siguiéndola entre las tiendas, tomando fotos con su teléfono, pero manteniéndose lo suficientemente lejos como para no hacer nada técnicamente ilegal. El segundo intento fue una semana después en un restaurante del centro de la ciudad. Esta vez Marcos fue más agresivo. Se acercó a la mesa donde estaba Isabella y comenzó a gritarle que regresara a casa, que dejara de jugar y que él sabía dónde vivía ahora. Los policías intervinieron inmediatamente y lograron arrestarlo por acoso y violación de la orden de restricción. Cuando vi a Marcos esposado y siendo llevado a la patrulla, sentí un alivio enorme. Finalmente, después de meses de terror, Isabella podría vivir en paz. Hoy, un año después de aquel encuentro dramático en la carretera Federal 85, Isabella y yo hemos construido una vida hermosa juntos. Marcos fue sentenciado a 8 años de prisión por secuestro, amenazas, violación de órdenes de restricción y posesión ilegal de armas. Su hermano Roberto recibió 5 años como cómplice. Isabella finalmente podía dormir tranquila sabiendo que sus agresores no podrían lastimarla durante mucho tiempo. Mi Western Star sigue siendo mi compañero fiel en las carreteras, pero ahora también es testigo de una historia de amor que nació de la tragedia pero floreció en esperanza. Isabella y yo nos casamos hace 3 meses en una ceremonia pequeña pero llena de alegría, rodeados de los amigos y compañeros camioneros que nos habían apoyado durante todo este proceso. El negocio de transportes ha prosperado enormemente bajo la administración de Isabella. Su experiencia en contabilidad y su dedicación han llevado la empresa a niveles de éxito que nunca había imaginado. Ahora tenemos 5 camiones, 12 empleados y contratos con empresas importantes de todo el noreste de México. Pero más importante que el éxito financiero es saber que hemos construido esto juntos, como un equipo de iguales. Isabella también se ha convertido en una defensora activa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia doméstica. Da pláticas en refugios y organizaciones civiles, compartiendo su historia para inspirar a otras mujeres a buscar ayuda y a no rendirse ante la violencia. Su valentía para hablar públicamente de su experiencia ha ayudado a muchas mujeres a encontrar el valor para escapar de situaciones similares. Juntos hemos establecido un fondo de ayuda para mujeres víctimas de violencia doméstica que necesitan refugio temporal, apoyo legal o ayuda para reubicarse lejos de sus agresores. Una parte de las ganancias de nuestra empresa va destinada a este fondo, que ya ha ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. El vestido rojo que llevaba Isabella aquel día fatídico lo guardamos en un marco en nuestra oficina, no como recuerdo de la tragedia, sino como símbolo de su valentía y de cómo algo terrible puede transformarse en algo hermoso cuando las personas correctas se encuentran en el momento correcto. Mi vida cambió completamente desde que decidí seguir a esa motocicleta por la carretera secundaria. Antes era un camionero solitario que vivía solo para trabajar. Ahora soy un hombre casado con una mujer extraordinaria, socio en un negocio próspero, y parte de una misión más grande de proteger a quienes no pueden protegerse solos. La semana pasada, mientras manejaba por la misma carretera Federal 85 donde conocí a Isabella,
Recibí una llamada por radio de un compañero camionero que había visto una situación sospechosa, un carro persiguiendo agresivamente a una motocicleta. Inmediatamente cambié de ruta para ir a investigar, porque ahora sé que mi Western Star no es solo un medio de transporte, sino una herramienta de justicia. Si esta historia también tocó tu corazón, compañero de la vida, cuéntame en los comentarios si tú también crees que a veces tenemos la obligación moral de arriesgar nuestra seguridad para proteger a los inocentes. Y si conoces a alguna mujer que esté viviendo violencia doméstica, compártele esta historia para que sepa que siempre hay esperanza, que siempre hay gente dispuesta a ayudar. Porque quien protege a los indefensos en la carretera, siempre encuentra el camino hacia su propio destino.